¿Cómo les ha ido con Apocalipsis, hermano? Cada semana que avanzamos en el libro, así lo pueden bajar un poquito. Cada día mejor. Cada semana que avanzamos en el libro, se pone mejor la cosa. No sé si ustedes recuerdan, tienen buena memoria. La semana pasada, en el texto de Apocalipsis 6, que era el que estábamos viendo, habían dos preguntas. No sé si usted las recuerda. Una de estas preguntas, o la primera de estas preguntas que aparece en el capítulo 6, la hacen los santos en el versículo 9. Y esta pregunta es: Señor, ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre de mano de aquellos que moran en la tierra? Esa es la primera pregunta que encontramos en el capítulo 6. La segunda pregunta ya no la hacen estos santos, sino la hacen aquellos que están tratando de esconderse y pidiendo que las peñas le caigan encima por el temor del día de la ira. Y precisamente ellos están preguntándose: ¿quién podrá mantenerse en pie o quién podrá sostenerse en el día de la ira del que está sentado en el trono y del Cordero? Estas son las dos preguntas que nosotros vemos en el capítulo 6 de Apocalipsis. Esta última pregunta está hecha cuando se abre el sexto sello. Y hay una visión de un día terrible. Ese es el día del juicio de Dios. Normalmente usted y yo esperásemos que viniese ahora ¿qué? ¿Qué? El séptimo sello, ¿no? Víctor dice el séptimo sello. Porque básicamente el séptimo sello es el sello que todavía nos falta. Pero tenemos que esperar hasta el capítulo 8 para ver este último sello. Lo que vamos a estar viendo en esta mañana, mis hermanos, es que es un espacio intermedio entre este sexto sello y el último sello. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana en el capítulo 7. Así que ya les estoy invitando que usted pueda abrir conmigo su Biblia y vamos a estar leyendo allí para ver qué nos dice este texto de la palabra del Señor. Cuando usted tenga un dispositivo electrónico, por favor, no se lo preste a sus hijas. Estoy tratando de cambiar que no se apague la pantalla ahora y algo ella le hizo que no tengo forma de hacerlo. Leemos, hermanos, leemos. Leemos y el Señor nos ayude. Si usted ve que hay alguna palabra, si usted tiene la Reina Valera del 60 y usted ve que hay alguna palabra que no concuerda con lo que usted está leyendo, es que yo voy a estar leyendo en una versión que, sobre todo para los ancianitos que hay aquí, quizás no tengan buena visión y no puedan traer la Biblia, entiendan mejor. Esta es la Nueva Biblia en las Américas. Dice la Escritura en capítulo 7. Después de esto, vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios.
Oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los israelitas. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000 y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le respondí: Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Señor, bendita sea tu palabra por siempre, Dios. Te damos gracias por tu verdad, oh Dios mío, por poderla tener y, Señor, escucharla en esta mañana. Y te suplicamos, Señor, que ella pueda ser propicia a nuestras vidas ahora, oh Dios. Que tu verdad, Señor, pura, pueda, oh Señor, ser escuchada en esta mañana. Rogamos tu asistencia, tu guía, tu sabiduría, Señor. Pues nosotros mismos somos incapaces, somos débiles. Te pedimos, Señor, que tú nos auxilies. Que tú puedas, Señor, guiarnos a traer un mensaje fiel a tu palabra y que pueda también ser claro, que pueda llegar a cada uno de nosotros, Señor, y que pueda obrar para edificación de tu pueblo. Oramos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, en esta mañana estamos en este intermedio entre el 6º sello y el 7º sello. Les recordaba estas preguntas y básicamente en este capítulo 7 vamos a respondernos estas 2 preguntas del capítulo 6. Si hay una verdad magnífica, grandiosa en este capítulo 7, es esta: adoremos al que nos sella y limpia con su sangre. Adoremos al que nos sella y limpia con su sangre. Y en esta mañana vamos a estar viendo este pasaje en 2 grandes bloques. En primer lugar, vamos a estar de los versos del 1 hasta el 8 en un bloque que hemos titulado El sello de Dios para sus siervos. En los versículos 1 y 2 nos vamos a encontrar con una imagen. Y ya esto es característico en el libro de Apocalipsis. Ya creo que a ninguno de nosotros nos asombre el poder ver imágenes una y otra vez en Apocalipsis. Ahora estamos allí en la visión de Juan y él dice que ve 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra que estaban deteniendo los 4 vientos. No sabemos quiénes son estos 4 ángeles. ¿Pudieran tener un paralelismo con los 4 jinetes del capítulo 6? Probablemente, pero no tenemos idea. Los 4 vientos, si usted es un poco perspicaz,
usted puede darse cuenta que representan la totalidad de la tierra. La tierra tiene 4 puntos cardinales. Podemos decir que tiene 4 extremos, aunque es un poco confuso así, pero para poderlo entender. Y estos ángeles dice que están parados en estos 4 extremos de la tierra. Lo importante, mis hermanos, no es saber quiénes son estos ángeles, sino qué se les ha llamado a hacer. Si nosotros leemos en el versículo 3, allí nos dice cuál es el propósito de estos ángeles. Si leemos, usted puede ver que el propósito de estos ángeles básicamente es hacer daño. Eso es lo que literalmente dice al final del versículo 2 y versículo 3 aquí. Dice que les fue dado a ellos el hacer daño a la tierra y al mar. Ese es el propósito de ellos definido allí. Ellos escuchan que tienen este propósito y pareciera que esto tiene que ver un poquito con lo que estamos viendo en el capítulo 6 al final. Pareciera que estos ángeles están preparados para derramar la ira de Dios en el día de su ira. Ahora, al final del versículo 3 pasa algo que es importante. ¿Qué se les dice a estos ángeles? Esperen, no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Ellos escuchan una voz de otro ángel que aparece y este les dice: deténganse. Tenemos que hacer algo antes que ustedes vayan a la tierra y hagan lo que se les ha llamado a Dios. Y ese algo que tienen que hacer es que ellos dicen que tienen que poner un sello en la frente de los siervos de Dios. Quiero que tengamos claro el panorama. Están estos ángeles, tienen un trabajo determinado para hacer. Ellos están listos para desplegar la ira de Dios en la tierra. Ellos están listos para ejecutar los juicios de Dios o el juicio de Dios. Pero reciben una orden. Deténganse. Deténganse porque primero tenemos que sellar en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Recuerdan la pregunta de los santos en el capítulo 6, verso 10? ¿Recuerdan la respuesta? En el verso 11, y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Aquí estamos viendo en esta imagen en el capítulo 7 que se está de alguna manera cumpliendo. Dios está poniendo su marca en las frentes de sus siervos. Hay un número de santos que Dios conoce muy bien, que Él ha salvado, y si los miramos desde nuestro punto o nuestra óptica humana, podemos decir que Él ha salvado, que Él salva y que Él salvará hasta que Él venga. Estos santos han estado en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, dice Pablo en Efesios 1:4, los cuales Dios conoce y los cuales ninguno de ellos perecerá. Y estos son los que están recibiendo el sello de Dios en su frente. Esta imagen de Dios sellando o de Dios marcando a sus siervos no es nueva en la Escritura. Como nosotros les decíamos, para entender Apocalipsis nosotros tenemos que tener una comprensión amplia del Antiguo Testamento. Si usted va, por ejemplo, a Éxodo 28, usted puede ver una imagen en los versículos del 36 al 38, y estas son las palabras que se le están dando al sacerdote. Le dicen allí: harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella como las grabaduras de un sello
santidad al Señor. La fijarás en un cordón azul y estará sobre la tiara, estará en la parte delantera de la tiara y estará sobre la frente de Aarón. Y Aarón quitará la iniquidad de las cosas sagradas que los hijos de Israel consagren en todas sus ofrendas, y la lámina estará siempre sobre su frente para que sean aceptas delante del Señor. Esta marca que Dios está ordenando al sacerdote, esta grabadura, este pedazo de oro que estará sobre su frente como grabadura de sello, dice la Escritura, estaba recordándole algo al pueblo. Estaba recordándole al pueblo cuál es el carácter de Dios. El mensaje que tenía este sello era santidad a Jehová. Pero también este sello, dice la Escritura en el verso 38 al final, que también le recordaba algo al pueblo. El pueblo debía también caminar en santidad para con Dios. Y el pueblo también debía saber que cuando Él trayera sus ofrendas, esas ofrendas iban a ser recibidas por Dios. Al final del versículo 38, donde dice, para que sean aceptas, también se puede traducir para que hayan gracia delante de Dios. Si usted llega, por ejemplo, un texto muy conocido, Éxodo capítulo 12, el texto donde se habla de la Pascua y la salida del pueblo, usted recordará que Dios mandó a marcar en los dinteles de la puerta de los israelitas con sangre de un cordero, para que cuando viniera el ángel de Dios trayendo su juicio sobre Egipto, no tocara a los hijos de Israel. Cuando llegamos a Ezequiel capítulo 9, versos del 1 al 6, tenemos esta imagen. Entonces gritó a mis oídos con gran voz, diciendo, acercaos, verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Y he aquí, 6 hombres venían por el camino de la puerta superior que mira al norte, cada uno con su arma destructora en la mano. Y entre ellos había un hombre vestido de lino con una cartera de escribano a la cintura. Y entraron y se pusieron junto al altar de bronce. Entonces la gloria del Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo. Y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la cintura. Y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Escuchemos bien. Y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Pero a los otros dijo, y yo lo oí, pasad por la ciudad en pos de él y herid, no tenga piedad vuestro ojo, no perdonéis, matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta el exterminio, pero no toquéis a ninguno sobre quien esté la señal. Hermanos, este pasaje en particular de Jeremías, hay una imagen muy parecida a la imagen que nosotros estamos mirando aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 7. Hay alguien que está pasando dentro del pueblo, está marcando en su frente a aquellos que dice que están gimiendo al ver las abominaciones que se están cometiendo en la ciudad. Y también hay otros que están yendo con la orden de matar y establecer los juicios. Si vamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, y cantábamos acerca de eso esta mañana, también vemos la imagen de los sellos. Por ejemplo, Pablo nos recuerda en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Pablo nos está recordando que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios como garantía de que somos suyos hasta el día de Jesucristo. Así que, mis hermanos, el sello
Esta identificación de Dios para con su pueblo no es algo nuevo en la Escritura. Es algo que está presente y que trae una idea recurrente desde el Antiguo Testamento y pasa por el Nuevo Testamento y llega hasta este pasaje de Apocalipsis. Y el sello denota dos cosas importantes en la Escritura. En primer lugar, aquellos que son sellados o que son marcados son identificados como pueblo de Dios. Son identificados como posesión de Dios. Estos son míos. Eso es lo que Dios está trayendo. Y por ende, lo segundo que significa el sello o la marca de Dios es que estos que son marcados o sellados están bajo el cuidado y bajo la protección de Dios. Eso es lo que nosotros vemos en las Escrituras cuando se habla acerca de sellos. Mis hermanos, Dios conoce a los suyos y Él los está preservando para que cuando llegue el día de su ira, ellos no sean contados con los que sufrirán ese día. Eso es lo que estamos viendo en esta primera parte del capítulo 7. Hermanos, confiemos. No importa lo inmensa que pueda ser la abominación en la que este mundo en el que nosotros vivimos hoy está envuelto. Nuestro Señor es capaz de mirar adentro de esa abominación, de conocer a los que son suyos y de tenerles presente para el día de su ira. Esa es la confianza que nos embarga. Dios sella a los suyos y los libra del día de su ira. Tú y yo escaparemos y encontraremos en ese día de la ira la gracia de Dios. Eso es lo que Apocalipsis 7 nos enseña. Ahora, esto nos lleva también a pensar lo siguiente. ¿Tienes el sello de Dios en tu frente? Por favor, que nadie se revise. Y el lugar puede denotar dos cosas. La frente puede denotar dos cosas. La frente es el lugar de la voluntad, de los pensamientos. Te pregunto, ¿conoces al Señor? ¿Lo conoces según tu manera o según la manera en que Él se ha dado a conocer en la Escritura y pide que sea conocido? ¿Lo conoces como el Dios santo y puro al cual has ofendido con tu pecado, el cual ha enviado a Cristo para que todos podamos ir a Él en arrepentimiento y en fe, creyendo que por medio de su sacrificio podemos ser sellados para Dios? Lo otro con relación a la frente es que la frente es un lugar visible. Eres un cristiano que muestra su fe. La gente que vive en tu barrio, la gente que trabaja contigo, saben que tú eres cristiano. Lo sabe porque se lo has dicho, pero además porque lo vives todos los días. Nuestro cristianismo es algo visible. Tu marca, tu sello, es visible ante aquellos que te rodean. Y algo más. Mis hermanos, si solo aquellos que son sellados escaparán del día de la ira de Dios, prediquemos el Evangelio. Prediquemos el Evangelio porque nosotros estamos conscientes que lo único que puede llevar a un hombre a salir, a escapar de la ira de Dios, es el Evangelio. Y nosotros que estamos conscientes, estamos llamados a predicar ese Evangelio. Estamos llamados a hacerlo, porque esa es la única manera que aquellos que están alrededor nuestro van a escapar del día de la ira. Nosotros lo hemos hecho, pero somos llamados a proclamar al Señor para que otros también sean sellados y también escapen de la ira del Señor. Prediquemos el Evangelio. Dios continúa salvando hasta el cumplimiento del total número de su pueblo. ¿Qué dice Apocalipsis 7 sobre quiénes son sellados? Leemos versículos del 4 al 8. Oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los israelitas.
De la tribu de Judá fueron sellados 12,000. De la tribu de Rubén 12,000. De la tribu de Gad 12,000. De la tribu de Aser 12,000. De la tribu de Neftalí 12,000. De la tribu de Manasés 12,000. De la tribu de Simeón 12,000. De la tribu de Leví 12,000. De la tribu de Isaacar 12,000. De la tribu de Zabulón 12,000. De la tribu de José 12,000. Y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. En una simple lectura de estos versículos tenemos dos detalles. Dice que fueron sellados 144,000 y que los que fueron sellados pertenecen a las 12 tribus de Israel. Mis hermanos, sin lugar a dudas, este es uno de los textos que están dentro de los 3 más difíciles de interpretar del libro de Apocalipsis. Y mi tarea ahora es poder ver realmente quiénes son estos que son sellados en el capítulo 7 de Apocalipsis. Por ejemplo, si usted escucha a un falso testigo de Jehová hablando acerca de esto, ellos te van a decir que estos 144,000 sellados son los que están de ellos en el cielo, aunque esa no siempre fue su doctrina, pero aproximadamente en el año 1930 o en esa década, ellos tuvieron que cambiar porque el número ya no daba, ya eran más de 144,000. Y entonces ahora estos 144,000 son los primeros 144,000 y los demás de ellos son los que están en la tierra y van a poder disfrutar del paraíso que Dios tiene preparado para ellos en la tierra. Hay otras interpretaciones dentro del pueblo cristiano. Empecé con el pueblo no cristiano. Hay otras interpretaciones dentro del pueblo cristiano. Nosotros queremos ver realmente qué es lo que está diciendo la Escritura en este pasaje. Hay varias cosas que tenemos que tener presentes. En primer lugar, no podemos olvidar que Apocalipsis es un libro simbólico. El género que tenemos delante nuestro es un género simbólico. Usted no va a interpretar, por ejemplo, el monstruo de tantos ojos y de tantos cuernos de una manera literal. Cuando lleguemos a otras imágenes que están más adelante, usted va a ver que no son literales. El tema muchas veces con las imágenes que se nos presentan en Apocalipsis es que las imágenes no tienen en sí mismas literalmente un significado, sino que lo que simbolizan es lo que trae el significado que Apocalipsis está queriendo darnos a nosotros. Usted, por ejemplo, en el capítulo 5 puede ver a Juan escuchando que ahí está el león de Judá, y cuando Juan se vira no ve un león. ¿Qué es lo que ve? Un cordero, ¿verdad? Y nosotros veíamos que el león y el cordero es la misma persona. Entonces, estas cosas nosotros vamos a estar viendo recurrentemente en el libro de Apocalipsis. No podemos perder primer detalle. Hay simbolismo en el libro de Apocalipsis. Los candeleros del capítulo 1, usted va a recordar que no eran candeleros o que no significaban eso. ¿Qué era lo que significaban los candeleros del capítulo 1? ¿Qué era? Las iglesias. Las iglesias. Las estrellas del capítulo 1, ¿qué significaban? Los mensajeros de las iglesias. Entonces, esto es algo recurrente en Apocalipsis. La numerología. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta. Los números en Apocalipsis también tienen significado. Ya veíamos lo que significa el número 7, el número 10, el número 12. Y no podemos perder de vista también que esto tiene un significado simbólico dentro de la literatura apocalíptica, que para nosotros puede ser extraño o confuso, pero para los lectores de aquel tiempo era algo normal. ¿Okay? Tenemos la imagen de los 24 ancianos, ¿recuerdan? En el capítulo 5, 4,
¿Recuerdan? Decíamos que representaba ¿qué cosa? La totalidad de la iglesia. Probablemente algunos piensan que son 24 representando a las 12 tribus y los 12 apóstoles. Probablemente. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Tenemos un número ahora aquí, 144,000. Vamos a hacer matemática sencilla. ¿Cuánto es 12 por 12? No sabemos. 144. El número 1000 significa un número grande o algo que es completo. Ese es el significado de 1000. De hecho, en Apocalipsis vamos a estar también hablando de otros 1000 cuando estemos entrando ya al final del libro. Si usted toma ahora 144 y le pone los 3 ceros del 1000, ¿qué número le da? 144,000. Mis hermanos, muchos entendemos que este número simboliza ese gran número de creyentes de todos los tiempos y de todas las épocas que el Señor ha sellado en su frente su nombre y que son librados del día de la ira. Vamos a seguir hablando de ellos más adelante, no se preocupe. Nosotros no vamos a dar todos los detalles hoy porque en el capítulo 14 vamos a volver a ver a estos 144,000 aparecer. Las tribus. Yo no sé qué tan detallista es usted, pero no sé si usted se dio cuenta. Este listado de las tribus es un poco extraño. Por ejemplo, ¿dónde está la tribu de Dan aquí? Si quiere puede buscar. Cuando se aburra, se va a dar cuenta de que no está. ¿Dónde está la tribu de Efraín aquí? Puede buscar también. No la va a encontrar. No está mencionada ahí. Es interesante, mis hermanos. Y no voy a dar muchos detalles porque lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 14, pero es interesante lo que el Primero de Reyes, capítulo 12, del 25 al 30, nos dice de estas dos tribus que no están aquí. Escuchemos. Entonces Jeroboam edificó Siquén en la región montañosa de Efraín y habitó allí. De allí salió y edificó Peniel. Y Jeroboam se dijo en su corazón: ahora el reino volverá a la casa de David, si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Y el rey tomó consejo, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel. ¿Dónde está Betel? En territorio de Efraín. Y el otro lo puso en Dan, la otra tribu que falta en esta lista. Y esto fue motivo de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de ellos. Mis hermanos, estas dos tribus que faltan aquí son tribus que son marcadas como tribus de idolatría dentro del pueblo de Dios. Este texto que estamos mirando ahora tiene que ver con la división del reino. Y uno de los reyes, el rey Roboam, optó por edificar lugares para la adoración, pero lugares donde a quien se adoraba eran unos becerros de oro que él levantó. Y fue tan lejos como decirle al pueblo: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. No fue Jehová, fueron estos. Por lo tanto, a estos tienes que adorar. Interesante, allí no están ninguna de estas dos tribus. Capítulo 14 vamos a seguir viendo más. Mis hermanos, el orden de las tribus en Apocalipsis
es un orden único. Nunca en la escritura donde se menciona en orden las tribus, usted la va a ver con este orden. Génesis 49. Jacob está a punto de morir, está viejito, y él está trayendo una profecía sobre sus hijos. Y él está mencionando allí en orden a su prole. Ese mismo orden, si usted va y lo ve en Números capítulo 1 y en Números capítulo 26, no ha pasado nada, no fue una bomba. En Números capítulo 1 y en Números capítulo 26 es el mismo orden. Y siempre este orden se menciona cuando el pueblo es censado para prepararse para la batalla. Interesante. El orden que tenemos en el capítulo 7 de Apocalipsis, ¿con quién comienza? Con Judá. Pero Judá no es primero en el orden ni de Génesis 49, ni de Números 1, ni de Números 26. ¿El primero quién es? ¿Quién es el primogénito? Rubén. Rubén es el primogénito. Pero ¿saben qué? Es interesante que en Génesis 49, cuando Jacob da la profecía acerca de sus hijos, cuando él habla de Rubén, él dice lo siguiente: no serás el primero para siempre. Algo así le dice. Y cuando habla de Judá, versículos del 8 al 10, él dice lo siguiente: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro del león es Judá, de la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? Además dice: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. En resumen, Jacob está diciendo dos cosas interesantes aquí. Él está diciendo que Judá es como un león. Y él está diciendo que Judá es un rey. Él dice que el cetro, eso que indica realeza, reinado, nunca se apartará de él. ¿Quién es la cabeza de las tribus en Apocalipsis 7? Judá. ¿Cómo se reconoce a Jesús en Apocalipsis 5? El león de la tribu de Judá. ¿Estamos siguiendo la idea? ¿Estamos viendo todo el simbolismo que hay en esto? Vimos el simbolismo en números. Estamos viendo ahora el simbolismo en quiénes son. Otra de las marcas, mis hermanos, dentro de Apocalipsis, como decíamos, es la relación que hay de imágenes entre lo que Juan oye y lo que Juan ve. Ya veíamos ahorita lo que sucedió en el capítulo 5. Juan está escuchando acerca de estos que han sido sellados y él escucha el número 144,000 y él escucha quiénes son. Dice que son de las tribus de Israel. Pero vamos a ver en segundo lugar en esta mañana qué es lo que Juan ve. Versos del 9 al 17. Juan se voltea y lo que Juan tiene delante de sí no son 144,000 israelitas. Dice que hay una grandísima multitud incontable, interesante, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Ya no hay una imagen de 144,000 israelitas, sino la visión se magnifica. Y hay de manera impresionante una multitud asombrosa delante de Juan. Tiene un mar de gente de toda tribu. Y no pierda de vista esto si quiere interpretar correctamente Apocalipsis. Lo otro que llama la atención es que dice que es de toda lengua. Y mis hermanos, sencillamente lo que Juan está escuchando
y lo que Juan está mirando es lo mismo. Aquí él oye, ahora está viendo algo pareciera completamente diferente, pero Juan está viendo lo mismo que ha escuchado. Muchas veces nosotros tenemos que poder interpretar correctamente la Escritura y muchas veces nosotros nos hemos quedado con una interpretación solamente del Antiguo Testamento en correlación a lo que Dios habla, de lo que Él le ha prometido a Abraham y de lo que verdaderamente es un israelita. Es interesante. Cuando nosotros miramos Génesis 12, la promesa que Dios le hizo a Abraham, Génesis 15 y el pacto que sella esta promesa, Dios no solamente estaba hablando de Israel allí. Básicamente Dios le estaba diciendo a Abraham, en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando nosotros llegamos a textos como Gálatas 3, el apóstol Pablo está trayendo más luz a lo que eso significa. Y él nos está diciendo que esa promesa fue hecha a Abraham y a su simiente. Y dice Pablo, y no le pongan la S, porque es su simiente. ¿Y quién es la simiente? Dice Pablo. Y su simiente es Cristo. Cuando llegamos a textos como Romanos capítulo 4, versículos del 13 al 18, no se nos puede olvidar lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Y él dice lo siguiente. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad. No solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual, dice Pablo a los romanos, es padre ¿de quién? De todos nosotros. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Hermanos, eso es lo que estamos mirando. Eso es lo que Juan ve cuando él se mira. No una nación étnica, sino una nación espiritual que está conformada por todos los santos del Antiguo Testamento, los que son de Abraham conforme a la fe, no a la ley, y los santos del Nuevo Testamento, que conforman la iglesia del Señor. Como también Pablo dice en el capítulo 2 de Efesios, porque era roto la pared intermedia y de los dos pueblos que hizo, uno solo. Uno solo. Y esa es la visión maravillosa que está teniendo Juan. Esa gran multitud que ¿qué está haciendo? Está adorando al Cordero. Está adorando al Cordero. Y miren la razón de la adoración. Quiero leerlo allí. Dice que están con vestiduras blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esa es la razón por la cual están adorando. La salvación que nosotros tenemos pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Ellos están clamando en gratitud por todo lo que han recibido de Dios. Y mis hermanos, solo esta multitud de la cual nosotros formamos parte, aunque todavía en este tiempo humanamente no estemos allí, pero de la cual formamos parte, puede adorar a Dios reconociendo que ha sido receptora de esta gran salvación que ha recibido de parte del Cordero. Dice que hay ángeles que están allí. Qué interesante. Los ángeles están mirando, son testigos, pero cuando nosotros leemos cómo los ángeles están adorando,
los ángeles no están dando gloria por la salvación. Siga conmigo. Versículo 12. Dicen los ángeles: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Usted sabe por qué? Porque los ángeles no han experimentado la salvación. Ellos no la necesitan. Pero aquellos que están allí, que han sido sellados por Dios, la raíz de su gozo en ese momento es la gran salvación que Dios les ha dado. Y ese es el motivo magnífico de su exclamación en el versículo 11. Hemos sido receptores de la gran salvación de Dios. Ese también debe ser el motivo de nuestra gratitud todos los días. Usted y yo hemos sido receptores de la gran salvación de Dios. Y si eso no es motivo para adorar a Dios, no sé qué puede hacer. No sé qué puede hacer. Ahora aparece otra pregunta en el versículo 13. ¿Y estos quiénes son? Juan le dice a aquel que pregunta: tú lo sabes todo. Y él le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Mis hermanos, y quiero que tengamos presente esto. ¿Estamos conscientes de que habrá una gran tribulación al final? Sí. Todos los días va en aumento. Pero tengamos cuidado con solamente traer Apocalipsis y llevarlo al final. Porque si todo lo que Apocalipsis dice tiene que ver con el final, no sé cómo va a traer este libro ánimo a los creyentes que están sufriendo tribulación en el siglo I. No lo sé. No sé cómo este libro va a traer ánimo a nosotros que estamos hoy y que no sabemos si Dios vendrá mañana o si vendrá dentro de 1000 años. No lo sé. En todas las épocas, el pueblo de Dios ha experimentado tribulación. Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pedro les dice ahí a los receptores de su primera epístola: ¿de qué se extrañan de este fuego de prueba que les ha sobrevenido? Eso es normal. Juan le está escribiendo a una iglesia bien atribulada. En todos los periodos de la historia de la iglesia, usted está viendo tribulación tras tribulación. Yo quiero preguntarte hoy: ¿tú no estás pasando tribulación? Entonces, hermanos, este texto no solamente nos habla de los días finales, también nos habla de ellos. Pero esta gran tribulación es la tribulación que experimenta y que lo ha hecho cada creyente desde el primer siglo y hasta el día que el Señor venga. Es por eso que este también es un texto que nos da ánimo a nosotros. Mis hermanos, este texto también nos recuerda que esta gran tribulación no es para siempre. Dice que estos santos son los que han salido de la gran tribulación. No es para siempre, un día terminará. ¿Y terminará usted sabe para quién? Para aquellos que tienen el sello de Dios en su frente. Estos saldrán de esa gran tribulación. La tribulación no será eterna, mis hermanos, sepamos eso. Esa tribulación es pasajera y es efímera a la luz de la eternidad. Cuando usted compara nuestros días con la eternidad, usted dice que son 80 años. No son nada. No son nada para la gloria que nos espera con el Señor por siempre. Ahora se nos dice también algo en el final del versículo 14. Dice que estos han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿Dónde? En la sangre del Cordero. Mis hermanos, la razón por la cual estos están allí no es porque les han dado un premio por salir de la tribulación. No los han premiado por sus obras. No los han premiado por su firmeza. La razón de estos estando allí es que ellos han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Esa es la razón. Ellos han sido lavados por la preciosa sangre
de aquel que es el único digno y salvador. Ellos son los que no recibirán la ira de Dios, porque se han arrepentido de sus pecados y se han refugiado en la gracia de Dios por medio de Cristo. La sangre de Cristo les ha limpiado de sus pecados y ha sido el refugio de su alma. Mis hermanos y amigos que en esta mañana están aquí, lo único que nos libra del día de la ira de Dios es la sangre del Cordero, siendo derramada para limpiar nuestros pecados. En lo único que tú puedes poner tu fe es en eso. Si tu fe está anclada en otra cosa, ten por seguro que el día de la ira de Dios vendrá sobre ti. ¿Qué debes hacer? Arrepentirte de tus pecados y creer en el sacrificio de Jesús, ese Cordero que fue inmolado y que con su sangre limpia los pecados. Eso es lo que estos santos que han sido sellados han hecho. Ellos no han confiado en ellos mismos, ellos han confiado en la sangre preciosa del Cordero, que es suficiente para limpiar sus harapos cochinos y para traer vestiduras blancas para ellos. ¿Recuerdan? Esta es la marca de los vencedores en el capítulo 3. Estas son las vestiduras que se le dieron a los santos del capítulo 6. Estas son las vestiduras que Cristo y solo Cristo da a aquellos que se arrepienten y creen en Él. Iglesia, tengamos eso claro. No es por venir aquí, no es por hacer buenas obras, es por Cristo y por su obra. Amigo que nos visita esta mañana, ten claro eso. No es porque tú seas buena persona, no es porque tú creas en Dios a tu manera, es porque tienes que creer en el Dios de la Biblia. Y solo en la sangre de su Hijo puedes ser salvo. ¿Tu confianza está ahí? ¿Tu confianza está solamente en Cristo? Tengan por seguro que ese día se acerca. Será Cristo y solo Cristo quien te libre de ese día. Solo Él lo puede hacer. Arrepiéntete. Corre a Cristo hoy. Lava tus vestiduras con su preciosa sangre. Principio del versículo 15. Dice que ellos están en el templo de Dios y les sirven de día y de noche. Mis hermanos, la obra de Dios en Cristo nos salva de su ira, pero también nos da la bendición tremenda de ser conocidos como siervos de Dios. Yo no sé si estás aquí esta mañana y eres salvo y el Señor te ha rescatado, pero yo no sé si también tú entiendes que la salvación es el inicio, que tenemos grandes bendiciones cuando conocemos a Cristo, cuando Él toma nuestra vida. Y una de esas grandísimas bendiciones es poder ser siervos de Él, es poder dar nuestra vida al servicio de Él. Dice que la gratitud de estos que han sido sellados les ha llevado a servir al Señor de día y de noche. Al final del versículo 15, también se nos dice lo que el Cordero es para con ellos. Quiero leerlo, mis hermanos. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Mis hermanos, la imagen que tenemos al final de este capítulo es una imagen muy parecida. ¿A cuál? A la del Salmo 23. El Cordero los pastoreará, les saciará, no tendrán ni hambre ni sed. El calor no les hará daño,
Usted sabe en esta imagen del calor, ¿a qué nos recuerda? Aquella nube que caminaba de día todos los años del desierto con el pueblo de Dios. Aún en medio del juicio, Dios les estaba protegiendo del calor abrasador del desierto por 40 años. Mis hermanos, este final nos recuerda de que hay un descanso. Hay un descanso en esta vida en Dios, pero hay un descanso aún mayor que está siendo prometido. Hay un descanso total. Dice también que toda lágrima de nuestros ojos será, mire, secada. ¿Estamos cansados de esta vida y de sus dolores? Yo creo que sí. Estamos cansados de las calamidades, de la decepción, del dolor. Bueno, aquí está una visión de aquello que le espera al pueblo de Dios en el futuro. Todo eso terminará. Seremos pastoreados amorosamente por el Cordero. Aquel que se identifica como un Cordero también ahora es un pastor. ¿Ven las imágenes de Apocalipsis? Ahora también es un pastor. Y Él nos pastoreará. Mis hermanos, adoremos al que nos sella y nos limpia con su sangre. Confiemos, el juicio de Dios es para aquellos que se han rebelado contra Dios. Nosotros encontraremos saciedad, gozo y descanso. Eso es lo que nos espera a nosotros el día del juicio. Hermanos, seamos consolados en medio de estas aflicciones pasajeras. Los cuidados de nuestro gran pastor están presentes ahora, pero también están presentes más allá, en el día de nuestro encuentro. Todas nuestras aflicciones serán quitadas y nuestras almas serán completamente saciadas en Él, con bien. Concluyo con este consuelo hermoso. Recordemos que las respuestas a las preguntas del capítulo 6 apuntan a esta gran multitud. ¿Quién escapará de la ira de Dios? Los que son sellados en su frente por el sello del Dios vivo como sus siervos. Dios conoce a todos los suyos, a los pasados, a los presentes y a los futuros. Ellos están guardados por el Señor. El Señor tiene un pueblo grandísimo de toda lengua, pueblo, tribu y nación. Seremos, mis hermanos, de aquellos que escaparemos del día terrible de su ira. Que podamos entonces alabarle por siempre, por obrar en nosotros su salvación eterna y preciosa. Les recuerdo una vez más, adoremos al que nos sella y limpia con su sangre. Adoremos al que nos sella y limpia con su sangre. Señor, te damos muchísimas gracias, Dios, por esta mañana. Gracias por este maravilloso texto en Apocalipsis 7, Señor. A veces nos complicamos con números y perdemos el gran mensaje que hay detrás de tu palabra, Señor. El gran mensaje de ánimo que hay en este texto, Señor. Tú nos conoces. Tú nos has sellado con tu nombre por siempre. Tú nos has sellado porque escaparemos del día de tu ira, Señor. Qué gran verdad, oh Dios, en esta mañana, que podamos nosotros alabarte por siempre, porque ha sido la obra tuya en Cristo. No ha sido lo que nosotros hemos hecho, Señor. Nosotros, Señor, estamos allí porque hemos limpiado nuestras vestiduras con la sangre preciosa de Cristo. Ayúdanos todos los días a alabarte, a adorarte, reconociendo, recordando esta gran verdad. Ha sido tu obra, Señor. Tú nos has amado desde el siglo y hasta el siglo. Gloria sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.